Buenas tardes, estamos aquí con el arquitecto Javier Artadi de Perú. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo. Bienvenido a Costa Rica. Queríamos conversar un poco sobre un tema que nos apasiona a todos. Ahí si lo escuchan está también el arquitecto Álvaro Rojas con nosotros. Y es un tema muy simple, la arquitectura. A mí me llama mucho la atención de tu trabajo, la manera en que logras llegar a una síntesis de la forma, ¿verdad? Donde no hay como elementos de sobra, está lo que tiene que estar, y esa geometría casi pura de formas muy sencillas que vos me comentabas que tiene que ver con estar en Lima, ¿verdad? Que en Lima, por ciertas circunstancias, pues los objetos son lo que son. Entonces quisiera que empezáramos por ahí. Bueno, yo siempre he dicho que cada arquitecto es un universo, cada uno tiene una forma de crear, de diseñar, que tiene que ver con su forma de pensar, su historia. Entonces, mi caso, como el de muchos, puede ser parecido también. A mí siempre me ha gustado entender. Siempre desde niño me gustaba entender algo. Hablábamos hace un rato de música, yo aprendí a tocar piano solo, y de hecho y lo logré, de deducir la armonía en el piano a partir de la melodía. A los 9 años ya más o menos, porque quería entender cómo funcionan las cosas. En la universidad no sé si he sido un buen alumno, creo que no. De hecho, me interesaba más la parte cultural y todo eso, ¿no? Es decir, la lectura y qué sé yo. Pero sí me hacía muchas preguntas para tratar de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el diseño, cómo funciona la arquitectura. Me acuerdo que veía los proyectos de Richard Meier y decía, no es posible que este proyecto tan, ya sabemos cómo diseña Meier, tan complejo, esté el programa resuelto, esté la estructura resuelta, esté la función, la estética, todo. Yo me preguntaba cómo es que debo pensar para diseñar, no tanto el tema formal o estilístico, no. De hecho, tuve una formación creativa infantil muy buena, por la música por un lado. Tengo oído absoluto, lo cual es una herencia valiosa. Y por otro lado, porque desde niño siempre hacía cosas con unas maderas que teníamos en la casa y hacía como torres, con Lego y siempre estuve en el tema creativo, hacía, qué sé yo, barcos dentro de botellas, juegos de esos raros. Y la parte creativa nunca fue un tema que yo pensase que iba a ser un problema. Pero sí me gustaba tratar de entender cómo hacer algo, ¿no? Justo conversábamos hace no mucho, ¿no? Hace unas horas, estos tipos de arquitectos que hay, que es el arquitecto talentoso, creativo, el que es talentoso, creativo y culto, que ya tiene una información que hace que la creación salga diferente, y el creativo, culto, intelectual, donde ya hay un esfuerzo, ¿no? por tratar de entender la arquitectura de otra forma. La arquitectura es parte del diseño, del mundo del diseño, del universo del diseño. A mí me gusta marcar siempre esa distancia porque sé muy bien lo que es el arte, porque la música es básicamente arte, una gran libertad que no existe en el diseño. Pero en la línea de diseño, tú puedes encontrar el diseño de alta precisión de un lado y la de máxima flexibilidad del otro. Por ejemplo, instrumentos odontológicos están en el sector de alta precisión, son así. No hay una sola conferencia, no hay congresos, no hay crítica respecto porque, digamos, el juego que hay es mínimo. Pero a partir de un momento, nosotros podríamos ir perfectamente a una tienda de telas, comprar algodón, nos medimos el cuerpo, cortamos y nos hacemos nuestros sweatshirts, nuestros polos, más o menos, no pasa nada, hay mucha flexibilidad. Y ahí está la arquitectura. O sea, en la arquitectura no digo que puedas hacerlo todo, pero te juro que puedes hacer casi todo. Entonces, ¿por qué algunos decidimos acercarnos hacia este lugar, no? Pero ya depende de cada uno. A mí siempre me ha gustado lograr el máximo con el mínimo, porque imagínate ese reto, ¿no? Digamos, lograr el máximo con pocas cosas, digamos, hay un punto en el cual ya no pueden haber menos cosas porque no logras el objetivo, ¿no?
Y en el caso de la arquitectura, el objetivo es el ser humano. El ser humano como persona, el ser humano como familia, el ser humano como grupo social, como grupo urbano. Entonces cada proyecto tiene un respaldo diferente y por eso es que también me dediqué mucho a estudiar los usos y comportamientos de los seres humanos, nosotros, y por ejemplo el caso de la escalera, ¿no? ¿Para qué sirve una escalera? Decimos para subir y para bajar, y entonces surge la pregunta, entonces, ¿por qué nos sentamos en las gradas de una escalera a tomar una cerveza? Y ya nadie puede responder. Creo que esa mezcla de tratar de entender cómo somos los humanos, cómo no somos, o cómo quisiéramos ser y cómo la flexibilidad que existe ahí de usos y culturas, mezclado con esta idea de buscar con lo mínimo, ¿no?, el mayor impacto. Entonces, en realidad es un poco eso, ¿no? Que yo digo, cuando hago un proyecto trato de ver lo que para mí es lo más importante de ese caso. Para otros arquitectos, pues son otras cosas. Por eso es que en los concursos tú puedes quedar finalista y hay otros que ganan o ganas tú, o en fin, pero no hay una visión. Lo que a mí sí me interesa es que esa visión sea lo más clara posible y concentrarme en ella. Sacarse un tema muy interesante. Un amigo mutuo, James Wines, define este concepto como economy of means o economía de medios. Básicamente lo mismo, hacer más con menos. Creo que es una buena manera de entenderlo. En los países latinoamericanos lo entendemos a la primera, porque es con lo que tenemos que trabajar. ¿Hay alguna metodología de diseño o alguna guía o pasos o algo que vos enfrentes cuando inicias un proyecto que te guía hacia esta solución más simple o cómo es Javier Artadi para empezar un diseño nuevo? A ver, por supuesto, las órdenes del proyecto, el programa, el terreno, el lugar. Creo que siempre empiezo, porque hay arquitectos que empiezan, como era Quique Siriani, del interior al exterior. Y a mí siempre me ha interesado primero la integración al contexto y luego resolver. No quiere decir que no se resuelva al interior, evidentemente, pero es una cuestión simplemente de jerarquías. Yo digo, lo que yo haga, voy a tratar de que esté bien ensamblado en el territorio, que lo valore más, que lo mejore, si es posible, si es un lugar natural, que revele la belleza del lugar, si es un sitio urbano, que se integre, que forme parte de la ciudad, ¿no? Entonces yo diría que lo primero que hago es no solamente el programa, sino tratar de entender cómo este proyecto va a existir, tanto en su medio natural como en su medio urbano, dependiendo de, en fin, en cuál de estas fases estás, ¿no? Y si el programa es un programa que no conozco, que hemos entrado a varios concursos, alguna vez entré al concurso de lugares de memoria, que era un museo, y nunca habíamos diseñado un museo, entonces pues tienes que estudiar museos, porque no existe que el arquitecto inventa todo, es como la humanidad, tienes que ver lo que han hecho otros, y luego tienes ya un punto de vista propio, ¿no? Y proyectas. Entonces, creo que es un poco eso, es un poco, pero siempre tratando de encontrar esa idea central. Pero voy a poner el ejemplo del lugar en la memoria en Lima, que quedé finalista en el concurso, un concurso muy importante. Estaba Kenneth Frampton, estaba ¿cómo se llama? El de Casabella, en fin, el director de Casabella, varios internacionales, un concurso interesante. Y yo me acuerdo aún que el proyecto que queda frente al mar en Lima, el museo, que el museo de meditación sobre el periodo negro que tuvo el Perú en los años 80, con el terrorismo y todo. Y yo dije, un museo frente al Océano Pacífico no puede no considerar al Océano Pacífico como importante, más aún con el tema que tenemos. No es común encontrarse con un museo que da al Océano Pacífico. Y entonces diseñé una
Era por la forma del terreno, una especie de plaza que se abría hacia el horizonte. De hecho, por abajo de la ciudad de Lima pasan muchos autos y en fin, entonces hice un espejo de agua para que nunca se viese eso, sino solamente la plaza y el mar. Y el museo abajo, oscuro, la información era información solamente visual, eran fotos y videos, nada más. Entonces no había necesidad en fin, de un museo como el Aeroespacial de Washington, nada que ver. Luego salías tú de este recuerdo y meditabas mirando la puesta del sol. Pero se había formado una gradería, como una tribuna, porque estaba el auditorio ahí y de la ciudad iba bajando. Entonces, en la oficina me acuerdo que les dije, miren, les digo, el proyecto es y creo que vamos a estar finalistas. Porque pusimos un lugar para la memoria, una plaza para la ciudad. Entonces, el proyecto es exactamente eso, es una plaza que se abre al Océano Pacífico y el museo está debajo. Ese fue el procedimiento que llevé como ejemplo para este proyecto, ¿no? Entonces, pero sí, ciertamente todo tenía que apuntar a eso, nada más. Porque puede ser que si tú con el mismo tema lo compartes, puede ser que arquitectos lo enriquezcan, si vale el término, con más formas y otros elementos y detalles, pero ya es una decisión personal, ¿no? A mí me basta cuando estoy al punto de que el mínimo ya logra el máximo evento. Muy bien. Interesante ese concepto de la plaza y el edificio abajo. Y sí tenés razón, es una vista impresionante del mar. En este sentido digamos, de procesos de pensamiento de los proyectos, ¿cómo es Javier de profesor de arquitectura? Bueno, yo siempre hablo de Juvenal Baraco, que acá conocemos, porque para mí uno de los mejores profesores de arquitectura, él ha sido mi profesor, y siempre digo, es uno de los mejores porque no enseña arquitectura, sino te enseña a ser arquitecto, que es lo que sucedía en su taller. Dicho esto, como un pequeño homenaje que siempre quiero hacer a Juvenal, un gran profesor de arquitectura, una gran persona. A mí, como conversamos un poco, me interesa, a ver, lo primero que hago el primer día es, les digo, chicos, ustedes conocen la Villa Savoy de Le Corbusier, la han visto en fotos, imagínense que estamos ahí, yo estoy mirando la Villa Savoy, están ustedes, hay un policía viendo la Villa Savoy, está mi abuelita viendo la Villa Savoy y un gato viendo la Villa Savoy. Todos estamos viendo lo mismo, pero todos vemos lo mismo. No vemos lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo eso está estructurado, eso que entra al cerebro, cómo está estructurado adentro para procesarlo. Y eso es lo que yo trato de que primero ellos comprendan, que ser arquitecto es muy complejo y que es un camino de ir ordenando un sistema para que luego, cuando proyectes, tengas una forma personal, que todos tenemos una forma personal de diseñar, pero bajo una estructura. Entonces, lo primero es que el alumno comprenda eso. Es imposible que un alumno piense igual hoy que dentro de 20 años. No va a ser posible. Nosotros mismos no hay forma. Porque esa estructura del cerebro se va ordenando cada vez más hasta que queda ya suficientemente estable para decir, yo creo que yo diseño así, ¿no? Pero no es pues en el primer año de la universidad o el segundo. Algunos llegan más temprano que otros, puede ser. Hablábamos también de la comparación de los proyectos, sí. Entonces, a mí me interesa que, por ejemplo, los proyectos sean todos diferentes. No creo que haya una manera de hacer las cosas. Como enseño arquitectura y medio ambiente, pero no en el sentido estrictamente ecológico, también lo hacemos, sino en el sentido del impacto o no en un medio natural o natural urbano. Entonces, siempre existen, como siempre, los dos extremos, el proyecto que sobreexiste, que resalta, que se manifiesta, y el que está discreto, sumergido, integrado,
y en ambos casos puedes encontrarte con buena o mala arquitectura. No hay reglas, hay proyectos que son que llaman la atención, que rompen por completo el sitio, pero están bien hechos, como el Guggenheim de la Quinta Avenida de Nueva York. Nadie le va a decir a Frank Lloyd Wright, oye, haz como la casa del costado. No, o sea, porque claro, eso está. Y otros proyectos que están súper integrados, ¿no? Muy integrados a su contexto y que también están bien, ¿no? Entonces, pero esto que estoy hablando son ideas genéricas, ¿no? Que me gusta explicarle a los alumnos. Y para que no vayan con el tema de la forma, como que la forma, digamos, lo que quiero decir es, no comparto la idea de que el arquitecto sea exactamente un artista, que es lo que muchos piensan. A veces me dicen, oh, eres un artista. Yo prefiero que digas que el trabajo es coherente. No, porque si no, la materia y las formas se vuelven como un objetivo, pero sin un respaldo. Porque acaso ni siquiera puedes garantizar que ese sitio tenga un éxito social. Yo siempre he puesto de ejemplo, por ejemplo, en Lima, que hay unas casonas viejas con piso de tierra donde se pone la música antigua, popular, criolla, mestiza criolla, y decía, bueno, tú pones una discoteca muy bien hecha, fantástica, y no va nadie. Y al costado hay una peña que se cae a pedazos y está llena de gente. Entonces, para que tú puedas, digamos, garantizar el éxito, la menor cantidad de elementos tienen que estar tan refrendados que en efecto no funcione. Por eso, volviendo al uso, una de las veces que quedé finalista como curador para la Bienal de Venecia, que no gané, era sobre el tema de los anfiteatros. Porque al final di con que el anfiteatro es la figura con más éxito, con la menor cantidad de materia y forma. Si tú en un parque, cualquier parque de la ciudad, haces un círculo, y lo hundes, ya hay gente sentada ahí, ya hay Cierto. niños jugando, ya podría haber hasta un show. Entonces, ¿cómo con el mínimo? Con el mínimo. Y de hecho puede haber gente parada, si hay un buen show, y la gente es la arquitectura. La pared es la forma de la gente. Entonces, solamente reflexionar en ese universo permanentemente te ayuda a que cuando tú vas a diseñar, digas, tengo que conseguir que este lugar, pues la gente esté feliz. Si es una casa, si es un edificio público o lo que fuese, ¿no? Entonces, es esa combinación. Ahora mencionabas un poco que te interesaba al desarrollar proyectos que se integraran al contexto. Lo que más conozco de tu obra son casas de playa y uno va viendo ciertos elementos como hay una apertura hacia la vista, hay una desmaterialización de ciertas fachadas del edificio, de los techos incluso, que permiten esa integración y tal vez hasta el enmarque de la vista para meterla dentro del proyecto. Son ejercicios, menciono dos, la famosa Casa de las Arenas, que tiene este marco al frente, y una de las casas encantada, ¿verdad? Que tiene bien en vertical una apertura, y hay un contraste muy interesante entre los llenos y vacíos, cómo juegan esos elementos, ¿verdad? Bastantes paredes blancas que con el color del cielo de Lima y de la arena juegan muy bien. ¿Hay alguna condición en tu trabajo, en tu obra, o condición no, tal vez continuidad o genealogía más bien entre lo que vas diseñando? ¿Hay como una línea, un elemento que conecte estos proyectos a través de los años? Bueno, creo que sí, la Casa de las Arenas sí fue una bisagra importante. Había hecho yo muchos proyectos antes. Ciertamente no puedo no hablar del lugar.
que es la costa peruana. Increíble vista. Pero que yo felizmente tuve la suerte de conocer muy bien desde niño, porque he estado con el agua hasta acá, metido en el mar, practicando surfing desde los 13 años más o menos, hasta hace nada. Y como yo lo hablaba con mis amigos arquitectos, nosotros los arquitectos que hacemos surfing, tabla hawaiana, vemos el horizonte, ¿no? Como toda la gente de la ciudad ve el horizonte, pero nosotros cuando volteamos vemos la ciudad desde el mar. Y entonces esto que es ver la costa con doble vista permanentemente, y no solamente eso, sino que como sabemos que no llueve nunca, por eso es un desierto, y los colores son más bien plata, grises, porque el vapor no sube, porque es frío. Aún esos tonos, tanto los surfers, o los tablistas, como los pescadores, tenemos sin querer una ¿cómo se dice? Una familiaridad con los cambios mínimos de tonales en una costa tan neutra, porque has estado años yendo a practicar este deporte a una hora, en una fecha, en una playa, en la otra, con el mar, con olas grandes, o con chicas, o sin olas. Entonces todo eso yo creo que sí ayudó a el tema de mi conocimiento y darme cuenta de que soy un arquitecto del desierto. Claro. Esa condición del arquitecto del desierto fue clave, y creo que se congregó todo, se concentra un poco en la Casa de las Arenas. Ciertamente gracioso, porque en ese momento estaba haciendo otra casa muy conocida, que es la Casa de las Casuarinas, una casa más bien muy grande, hecha con 3 ejes, y que terminó siendo muy conocida también porque la publicaron mucho en Italia. En Italia la Que es conocen como mucho. unos elementos hacia arriba. Son 3 cajas largas Sí. que están en un cerro. Y esta casa pequeñita, que era la Casa de las Arenas, en primera fila, con limitaciones de altura, pero dije, me voy a tomar el tiempo, y pensé en todo lo que te estoy diciendo, mezclado con los usos no previstos, de cómo la gente realmente usa la casa. Por ejemplo, esta Casa de las Arenas tiene una cama king, para que después del almuerzo el dueño no tenga excusas de tomarse una buena siesta afuera. Y la casa misma es como un mueble. Entonces creo que sí, pero también con esa casa reconocí que el hecho de que no llueve ha significado un impacto en la cultura, pero sobre todo en la arquitectura, increíble en la costa peruana. Nosotros tenemos Caral. Caral es una de las culturas más antiguas del mundo, 5.000 años de antigüedad. Creo que han encontrado una de casi 6.000. Y está ahí porque no llueve. Claro. Porque si estuviese en otro lado, en media hora no quería nada, porque es barro. Es barro. Es barro. Sí, entonces sí. está Chanchang, está Pucho, hay un montón de... Y luego ese acabado perfecto, esa materialización perfecta, porque no llueve, te da una arquitectura, entre comillas, muy moderna, considerando que era precolombina, en contraste con la arquitectura inca, que está hecha con piedras, ¿no? O andina, digamos, ¿no? Porque es otra realidad completamente diferente. Sí, la sierra es más totalmente lluvia. diferente. No, primero que hay más piedras, pero segundo que el territorio es... Y entonces, luego, di con que no es nada raro y es algo normal, solo lo que pasa es que eso que es normal no lo digeríamos bien, que la costa peruana, o en Lima, que es la capital, que tiene 13 millones de habitantes, el 85-90% de la arquitectura se hace con este acabado, pero con cemento, que llamamos tarrajeo. El tarrajeo. Son estructuras de concreto para terremotos, ladrillos de muy mala calidad, porque son solamente por seguridad, y luego se tarrajea. Y te queda la Casa de las Arenas, que es una pieza muy geométrica, muy exacta, ¿no? Entonces, pero luego, no solamente eso, ¿no? Otros edificios que he hecho y otros proyectos, mantengo la conciencia del clima, sobre todo cuando es Lima. Cuando hago proyectos en otro lado, claro que no, pero en Lima sí. En Lima no llueve nunca, no hace mucho calor, no hace mucho frío, y algo importante, la humedad es casi el 95%. Puede ser el del 95%. Entonces estoy polvo con humedad, es algo que tú tienes que limpiar todos los días. Por eso es que el muro tarrajeado tiene la virtud de que cuando tú quieres lo pintas de nuevo, y esa casa
parece que lo has construido ese día, ¿no? Pero hay otros materiales que se usan mucho y que son fáciles de limpiar, ¿no? Por eso el concreto expuesto podría ser un material un poco no muy aparente para Lima, digamos, ¿no? Aunque se está usando bastante, pero en general es lo otro. Entonces, pues, digamos, y como ya el clima también ayuda a tener menos elementos, el proyecto sale un poco más puro, digamos, ¿no? Eso es. Claro. Eh, hace, hace poco mencionaste a Juvenal Baraco. Yo creo que hay a nivel latinoamericano, hay un gran impulso de arquitectos peruanos. Eh, Probablemente todos son amigos tuyos, ¿verdad? Pero hay proyectos muy interesantes que se están haciendo en Perú por firmas relativamente jóvenes, ¿verdad? ¿Y a qué se puede deber ese de pronto descubrimiento de esta arquitectura peruana que antes, por ejemplo, de Juvenal, yo no recuerdo haber oído nada en Perú, recuerdo peruanos en otros países, ¿verdad? Bernardo Forbrecha, por ejemplo, Enrique Siriani en Europa, pero de pronto, pues encuentras libros, encuentras revistas con mucha información de muchos de ustedes, eh, aparte de la gran calidad, o sea, ¿qué puedes considerar de pronto este impulso que está teniendo? Creo que ha tenido que ver no solamente con el Perú, sino en general con que en algún momento hubo una explosión de difusión de la arquitectura a nivel mundial, ¿no es cierto? Y hubo una explosión de revistas y libros que, diría yo, en la década de los años 80, tener un libro, conseguirlo, la revista, pero luego, ya entrando al siglo XXI, pues las suscripciones iban y venían, no era ningún problema. Además, viajar era un tema muy complicado, ¿no? Hoy en día viajas, entonces, hubo una explosión, me parece. Y en ese momento han habido una especie de grupo, no voy a hablar de una generación exacta, pero podemos llamarla a todo este grupo, independientemente de sus edades, una generación, Claro, independientemente de las edades, no solo peruanos, sino, bueno, Álvaro ha organizado tantas cosas juntos y con Mundaneum, qué sé yo, en un momento en el cual había una explosión de difusión impresa, que no hay más. Hoy en día, lamentablemente, la impresión de libros y revistas se ha reducido muchísimo. Seguramente ya sabemos por qué, por los medios de comunicación, las redes, en fin, que son otro tema que se abre, también interesante, por supuesto. Pero creo que en ese momento los arquitectos que tuvimos la suerte de estar en ese periodo, por evidentes razones de las comunicaciones mismas, es un trabajo que se conoció más. En nuestro caso, yo personalmente siempre he hecho mi esfuerzo por mostrar y comentar que vengo de un lugar muy singular, que es la costa desértica del Perú. Creo que sí he sido uno de los pocos, o tal vez el primero, sí, bueno, con un par más, que hemos querido comunicar esto. Y puede ser que eso también haya causado cierto interés en el marco universal de la arquitectura, por lo menos a nivel iberoamericano, ¿no? Y luego ya, después de esto, no solamente acá, sino en todos lados, me parece que ya después de esa explosión de comunicación han venido las generaciones que siguen, ¿no? Pero que han tenido la oportunidad de ver todo esto. Nosotros no. Nosotros, encima nuestro, no había mucho, digamos, más allá de las estrellas, no había casi material, había que como inventar material. De hecho, ha habido una inauguración de la presentación de un libro en Lima, de Arquidea, un grupo que hicimos nosotros cuando éramos jóvenes, y de cómo tenías que construir una realidad arquitectónica donde no había los medios, las comunicaciones, ni nada, ¿no? Entonces, creo que ha sido un poco eso, ¿no? Y sí, por suerte, las generaciones después
Yo tengo varios alumnos que son chicos ya, no son chicos, ¿no? Digamos, acabo de estar en Milano con uno de ellos en el Politécnico, otros están dando conferencias, o sea, ya las generaciones han ido avanzando con sus ideas, como tiene que ser, pero gracias a que creo, tuvimos nosotros la suerte de vivir ese momento de explosión máxima en la arquitectura, donde se hablaba, no digo que esté a favor o en contra, pero se hablaba pues de Dubái, Shanghái, las ciudades y lo que fue en París, entonces había una cuestión mundial de la arquitectura, ¿no? Un conocimiento de los arquitectos importantes y todo eso se generó en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Claro, para ir terminando, tal vez aprovechando que estamos en una escuela de arquitectura y que hay estudiantes que nos están viendo y que nos van a ver, ¿cuál sería tu mensaje, tanto como profesional de arquitectura como profesor, hacia los estudiantes de arquitectura? Yo siempre en las charlas que di dije lo mismo, dije lean todo lo que puedan. La lectura es lo más importante que hay. Hoy en día puedo decir lo mismo, pero la realidad ya es diferente, porque sí hay un material enorme audiovisual. Entonces yo diría que hagan el esfuerzo de leer, de todas formas, porque la lectura es información, aunque no quieras, aprendes a hablar bien y sobre todo es un ejercicio muy potente para la mente. Leer no es algo natural del ser humano. El ser humano para leer usa una herramienta que tenemos para reconocer rostros y esa herramienta la usamos para reconocer símbolos. Por eso es que cuesta tanto leer. Por eso que no es fácil, porque es súper abstracto, es un gran ejercicio. Entonces, como ejercicio también de abstracción es muy potente. Pero, por supuesto, ya con todo lo que hay hoy en día, ¿no? Yo diría que, en resumen, lo más importante es tratar de aprender de todos los humanos que han destacado en lo que sea. Astrónomos, arquitectos, escritores, artistas, en fin, de todas las épocas, porque tenemos la suerte hoy de tener acceso a todo eso, mucho más que cuando era solamente la lectura. Entonces, eso, entrenarse, leer mucho, informarse mucho y preguntarse mucho. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, no, creo que ya lo dije todo, estoy muy contento aquí. O sea, yo le pregunté a un amigo mío, a mi primer cliente, esto es, para terminar, es una historia breve, yo había diseñado solo una heladería al comienzo, y en una comida me terminé hablando, estaban hablando de un tema, de un caso, en fin, policial, qué sé yo, luego pasó eso a un tema de qué es la ley y luego la diferencia entre la ley y la justicia. Ya la gente se iba yendo y al final nos quedamos hablando de filosofía, esta persona y yo, o sea, todo derivó ya en la esencia, digamos, ¿no? Y me contrató para diseñarle sus oficinas, que eran muy grandes, de su fábrica, un proyecto que fue muy, muy bueno, quedó muy bien. Y le preguntaron por qué lo contrataste a Nartadi, si él solo diseñó una heladería, y dijo, es verdad, pero yo he hablado con él y él es el arquitecto que yo necesito. Y eso se me quedó acá, porque quiere decir que las ideas no solamente son materia, sino son algo muy abstracto. Entonces, yo le pregunté a él, porque es un tipo cultísimo, le digo, ¿y tú cómo defines a una persona culta? Me dijo, bueno, me dice, básicamente una persona curiosa. Y creo que ese es el mensaje que le dejo a todos los chicos. Hay que ser curioso, hay que averiguar todo. Eso te alimenta mucho tu forma de pensar, que luego ya es personal. Excelente. No se me ocurre una mejor forma de terminar esta grabación. Muchas gracias, Javier. Ojalá estés otra vez con nosotros por acá en Costa Rica. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias.